Bendiciones, bendiciones. Bienvenido a este día número 7 del plan de batalla de oración y guerra espiritual. Qué bendición poder compartir contigo una vez más la palabra del Señor en este día. Y quiero hablar bajo el tema en el día de hoy, conociendo la voz de Dios. Este devocional quiero que lo tomes en serio y preste mucha atención porque es importante. Porque muchas veces entramos al lugar secreto, a la intimidad con Dios, y a veces nos seccionamos porque no escuchamos la voz de Dios. A veces queremos que Dios nos responda, queremos sentir su presencia, queremos crecer en una explosión espiritual revolucionaria, extraordinaria, y lamentablemente no es así. Y este pasaje nos va a describir a un individuo, un joven, que no conocía a Dios, porque el conocer a Dios es un proceso, y no tenemos que desesperarnos, ni llorar, ni entristecernos, ni enloquecer, porque en el primer momento, en estos primeros días, nada haya ocurrido contigo. Lo primero es intimidad con Dios, en el secreto, orar, y luego llegará el momento donde Dios te va a hablar, y a ti te tocará escuchar y responder a la voz de Dios. Pero primeramente es un proceso. Dice la Biblia, en 1 Samuel capítulo 3, versículos 6 al 7, que Jehová estaba llamando a Samuel. Y Samuel no conocía la voz de Dios. Y él 3 veces va a donde Elí, porque él pensaba que la voz de Elí era la que le estaba llamando, y no sabía que era Jehová, porque no conocía a Jehová. Estaba siendo equipado, preparado en el templo, entrenado para ser profeta y sacerdote, pero todavía no había conocido a la voz del Señor. Estaba ahí, vivía en el templo, limpiaba el templo, era asistente de Elí, era ayudante, pero todavía Dios no había hablado con él. Él no conocía, no sabía distinguir la voz de Dios de la voz de Elí. Y dice que Samuel fue corriendo donde Elí, le dijo: Elí, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y le respondió Elí. Samuel no había conocido todavía a Jehová, ni palabra de Jehová le había sido revelada. Elí le dijo: ve y descansa. La tercera vez Elí se dio cuenta que Jehová estaba llamando a Samuel, pero no pudo responder porque él no le conocía. Y me llama la atención esta frase: Samuel no había conocido a Jehová. Todo en un momento determinado de nuestras vidas, llegamos al Señor, y es un proceso conocer al Señor. Es un proceso de crecimiento y de madurez. No te apresures, no te adelantes al proceso. No quieras alcanzar un nivel mayor en el Señor deprisa, de forma instantánea. Así no ocurre. La madurez es un proceso. Conocer a Dios es un proceso donde Él te va a desarrollar tu carácter, tu corazón y tu vida espiritual, y va a afinar tu oído espiritual. Es importante que Samuel estaba en el templo ayudando a Elí, estaba junto a él, pero Jehová todavía no se le había revelado. Puedes estar en la iglesia, orar, buscar a Dios en el lugar secreto, pero tu momento todavía no ha llegado. Tienes que esperar. Aún en estos días que estamos clamando, orando y ayunando, habrá peticiones sin respuesta. Todavía Dios no ha contestado, no te ha hablado, pero tienes que aprender a esperar pacientemente, como dijo el salmista, a escuchar la voz de Dios, que Dios te hable, y luego saber discernir la voz de Dios. Esto me enseña que el crecer en la vida espiritual es un proceso de conocimiento, de caminar con Dios día tras día. Samuel no conocía la voz de Dios. Dios le habló y no pudo discernir. Y también nos pasa a mí y a ti. No podemos desear que Dios nos hable de repente, e inclusive poder entenderle. A veces no sabremos distinguir la voz de Dios de los demás, de un personaje, porque te habla de muchas maneras. Pero tenemos que tener paciencia para escuchar la voz de Dios a nuestras vidas. En el momento que sea, Él nos va a hablar. ¿Cuándo? No sabemos cuándo será. Pero hay que estar listo en el lugar secreto, ahí esperando en silencio. Porque Dios le habla a aquellos que le buscan y a aquellos que son humildes. No te apresures a escuchar la voz de Dios. Simplemente mantente ahí tranquilo, fiel en el lugar secreto, clamando, orando, intercediendo y diciéndole: Señor, háblame, ministrame, y Él lo hará. Y en ese momento, abre tus oídos, y cuando Él te hable, dile: Señor, heme aquí. Porque no simplemente es escuchar, sino la disposición para obedecer la palabra de Dios. Porque de nada vale simplemente escuchar sin obedecer. Dios te bendiga y te invito a preparar tu corazón en el lugar secreto para escuchar
la voz de Dios en este día. Bendiciones, hasta la próxima.